Hola, mi nombre es Santiago Valdivia. El día de hoy hablaré de un tema muy relevante, así como lamentable, que es una de las problemáticas más grandes que tiene mi nación, que es el homicidio doloso en México. Pero hablaré específicamente del estado de Jalisco. Entonces, hay que darle inicio. El marco normativo penal en Jalisco, que se basa en el Código Penal del Estado de Jalisco, define el dolo en el artículo 6 como los delitos que pueden ser dolosos o culposos. Es el doloso cuando la gente quiere que se produzca total o parcialmente el resultado, o cuando actúa o deja de hacerlo, pese al conocimiento de la posibilidad de que ocurra otro resultado, cualquiera de orden antijurídico. El artículo 14 del Código Penal del Estado de Jalisco lo reitera. 1. Dolosos cuando la gente quiere que se produzca total o parcialmente el resultado, o cuando actúa o deja de hacerlo, pese al conocimiento de la posibilidad. Artículo 16 del Código Penal del Estado de Jalisco dice que el delito doloso seguirá operando aunque el acusado pruebe que creía que la ley era injusta o moralmente lícito violarla. Por lo tanto, en Jalisco se establece que el dolo abarca tanto la intención como la aceptación de la posibilidad de resultado antijurídico, lo que en la doctrina se alinea con el concepto de dolo eventual. El concepto de homicidio y su sanción. El artículo 214 del Código Penal del Estado de Jalisco dice que para la aplicación de sanciones al que comete homicidio se entiende como mortal una lesión cuando la muerte se debe a la alteración causada por la lesión y cuando la muerte ocurre dentro de 300 días desde que fue lesionado, previo dictamen pericial. El artículo 217 dice que cuando el homicidio se comete en riña inesperada, la sanción es de 6 a 9 años para provocado, de 8 a 12 años para provocador o riña preconcertada. El artículo 119 del Código Penal del Estado de Jalisco dice que se entiende que el homicidio y las lesiones son calificadas cuando concurren en circunstancias como premeditación, ventaja, alevosía, traición, motivos depravados, brutal ferocidad, entre otros. Para el caso de parricidio, que es el homicidio del cónyuge, ascendiente, descendiente, hermano, concubina, concubino, adoptante o adoptado, se impone prisión de 25 a 45 años. Elementos y predicción práctica. Resultado. Privar de la vida a otro, en Jalisco, se fija objetivamente cuando una lesión puede considerarse mortal, que se aborda en el artículo 214, lo que ayuda a la fase de tipificación. Dolo, la voluntad dirigida a resultado o aceptación de su posibilidad. La jurisprudencia y doctrina deben valorar la conciencia de riesgo del autor. La calificación, la presencia de circunstancias agravantes, como premeditación, ventaja, traición, crueldad, etc., lleva a que el homicidio sea calificado. Artículo 219. Sanción. Varía según la modalidad. Simple, en riña, calificado, parricidio. Importante. La aplicación debe observar el principio de legalidad, proporcionalidad y garantismo. Imputación de autoría. Aunque no siempre se encuentra expresamente en el artículo citado, el Código Penal estatal alude a autoría, participación y responsabilidades. Y en cuanto a las particularidades a tener en cuenta en ese estado, las reformas, por ejemplo, el Congreso de Jalisco aprobó modificaciones al Código Penal para actualizar cuestiones como homicidio en duelo, agravantes, etc. Diferenciación entre homicidio en riña y otras formas de homicidio doloso en calificantes. También se disponen reglas de amplificación territorial que se abordan en el primero y segundo artículo del Código Penal de Jalisco. Respecto al dolo eventual y su implicación en Jalisco, aunque el texto tal cual del Código Penal no usa expresamente la expresión dolo eventual, la formulación de dolo, cito, deja de hacerlo pese a conocimiento de la posibilidad de que ocurra otro resultado, cualquiera de orden antijurídico. Esto se aborda en el artículo 6. Esto implica que una conducta de alto riesgo, conciencia del peligro y aceptación del mismo, puede calificarse como homicidio doloso, aun sin querer concretamente matar. Desde el punto de vista práctico, los tribunales en Jalisco deben valorar elementos como conocimiento, previsibilidad, aceptación, medios, contexto del autor para calificar dolo eventual. En contextos de violencia armada, organizados, con infraestructuras criminales, la figura es particularmente relevante. Desde los aspectos morales y sociales en el contexto de Jalisco. El impacto social en Jalisco, pues, gira en torno a cómo el homicidio doloso afecta no solo a la víctima directa, sino a su familia, comunidad y al tejido social del Estado. La impunidad, la violencia estructural
la presencia de crimen organizado o grupos armados generarán una violencia que trasciende el hecho individual. En Jalisco, este fenómeno se agrava en ciertas regiones donde la violencia de bandas, narcotráfico, extorsión y disputas territoriales tienen presencia. Esto convierte el homicidio en un síntoma de crisis de seguridad, gobernanza y tejido social. La percepción social de inseguridad afecta a inversiones, turismo, movilidad interna y el funcionamiento de comunidades locales. Reflexión moral. Desde una ética de la vida humana, la privación intencional de la vida humana es una transgresión grave de la norma moral. Cuando el homicidio se comete en dolo directo, la responsabilidad moral es evidente. El agente buscó resultado. En los casos de dolo eventual, la cuestión moral se vuelve más compleja. Aunque no quiso concretamente matar, actuó con conocimiento de riesgo y aceptó que el resultado podía reproducirse. Moralmente también se considera altamente reprobable, pues la aceptación de la posible muerte implica una forma de consentimiento interno al resultado. La sociedad jalisciense debe reflexionar sobre el valor de la vida, la prevención de violencia, los efectos de normalizar la muerte o la agresión y la corresponsabilidad social entre Estado, ciudadanía y entorno comunitario. En cuanto a la cultura de la violencia y retos comunitarios, cuando los homicidios dolosos se vuelven frecuentes en ciertas zonas, la comunidad puede interiorizar la violencia como algo normal, lo que erosiona la cohesión social, incrementa la desconfianza y reduce la capacidad de autoprotección comunitaria. Los niños, jóvenes y familias en entornos con alta incidencia de homicidio pueden verse atrapados en un ciclo de miedo, trauma, desplazamiento interno y pérdida de redes informales de apoyo. Una gobernabilidad frágil, baja eficacia del sistema de justicia y falta de políticas integrales de prevención hace que el homicidio doloso sea no solo un hecho jurídico, sino un problema estructural. En cuanto a la justicia restaurativa o los círculos de paz aplicados al contexto jalisciense, el concepto es que la justicia restaurativa busca la reparación del daño, la participación de la víctima, la responsabilidad del ofensor y la restauración del vínculo social. Un círculo de paz es una modalidad de encuentro, restauración comunitaria donde víctimas, victimarios y comunidad dialogan, acuerdan medidas de reparación simbólica y o material, fortalecen la convivencia. En Jalisco, aunque la normativa penal estatal no regula específicamente los círculos de paz para homicidio, la lógica de reparación y participación comunitaria puede integrarse como complemento al proceso penal. Aplicación potencial en homicidio doloso. En un caso de homicidio doloso, podrá diseñarse un mecanismo restaurativo siempre que los victimarios acepten participar voluntariamente, las víctimas y su familia participen con apoyo psicológico y jurídico y con garantías de seguridad, sea facilitado por profesionales y supervisión institucional, y no se excluye la sanción penal. La restaurativa se suma a la vía penal, no la reemplaza. Y pues en conclusión, en Jalisco el homicidio doloso es una figura penal bien regulada en su Código Penal estatal, con definición en dolo amplia que incluye aceptación de la posibilidad de resultado, lo que permite abordar conductas de alto riesgo y violencia estructural. Sin embargo, desde la perspectiva moral y social, el reto es mayúsculo. La normalización de la muerte, la impunidad, el miedo comunitario y la fragmentación social requieren no solo de sanciones jurídicas, sino de políticas de prevención, reparación y cohesión social. Los círculos de paz y otras prácticas restaurativas ofrecen caminos complementarios, pero requieren una implementación cuidadosa y acompañada de un sistema de justicia eficaz. Fuentes citadas fueron el Código Penal del Estado Libre y Soberano de Jalisco, la versión vigente, el artículo 119, el artículo 114, el artículo 217, artículos 6, 14 y 16, y abajo dejaré otros links que son fuentes consultadas. Muchas gracias.